esto no tiene que ver con el pastor, no tiene que ver conmigo, tiene que ver, esto es usted y Dios. Amén. ¿Sí? Esto tiene que ver con una relación suya y el Señor. Amén. Yo estoy aquí para buscar una palabra que bendice primeramente mi vida, habla mi vida y que después yo la comparto con ustedes. Amén. Lo que recibimos por gracia, eso también usted y yo damos de gracia. Amén. Mire, hemos estado hablando en algunos mensajes pasados, ¿cierto? Por ejemplo, en el mensaje pasado de lo que hablamos de las emociones. No voy a tocar el segundo mensaje, lo vamos a dejar para otro día, pero este es como el tercer mensaje. Meditaba yo en la madrugada y decía, Señor, es como la otra parte de esa parte que no voy a hablar hoy día. Y sabe que me bendecía mucho porque tiene que ver mucho con muchas situaciones que usted y yo pasamos. ¿Sabe usted que lo que calla a su boca lo manifiesta a su cuerpo? Claro, lo que callamos nosotros lo manifiesta nuestro cuerpo. ¿Y sabe cómo lo manifiesta? A través de enfermedades. A través de muchas cosas que nos atacan, que usted dice, no sé por qué, no, estaba tan bien y me dolió la cabeza. Estaba tan bien y me dolió la garganta. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? Relacionamos eso a los malos cuidados, a los cambios de temperatura. Pero acuérdese que nuestra lucha dice claramente la Biblia que no es contra carne ni sangre. O sea, hay algo más allá del frío. Hay algo más allá de la humedad. Hay algo más allá del descuido. Hay algo más allá con la cual usted y yo luchamos. Amén, con la cual usted y yo batallamos cada día. Porque usted y yo batallamos con cosas que no vemos. No es contra carne y sangre, contra cosas que se ven, contra cosas físicas, naturales, materiales, sino contra principados y potestades, dice la Biblia. Amén. Y el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante, y eso es de lo que le quiero hablar el día de hoy, es que todo aquello que callamos, el cuerpo lo grita. Escuche bien, estuve leyendo algo allí y a través de lo que leí, lo llevé a la Biblia y es verdad. Es verdad, el salmista dice que lo que él calló, lo que él escondió, lo manifestó su cuerpo, sus huesos se secaron. ¿Y por causa de qué? Por causa de su pecado. Y con esto no quiero decir que toda enfermedad venga porque usted está pecando, no. Pero el salmista habla algo clarísimo allí que de verdad que me gatilló muchísimo con lo que leía. Y todo lo que callamos nos enferma. ¿Por qué? Porque funcionamos de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Funcionamos de manera integral. Por eso que lo que callamos, el cuerpo lo manifiesta. Cuando sus emociones están a flor de piel, sus defensas bajan, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando anda triste, ¿usted qué es lo que pasa con su defensa? Baja. Y cualquier cosa le afecta a su salud física, ¿o no? Entonces algo que usted cayó, escúcheme bien, que es emocional, de alguna manera el cuerpo lo grita, lo acusa, lo manifiesta. Y todo lo que callamos, le decía, nos enferma porque funcionamos de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que cuando nos vamos a enfrentar a algo que nos causa un poco de ansiedad, ¿qué es lo que pasa en su corazón? Su corazón empieza a palpitar más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Empieza a palpitar más rápido, pues. Claro, el estómago nos empieza a doler. Oh, estoy nervioso, dice uno, me duele el estómago, porque sabe usted que tiene que enfrentar o hacer algo que de alguna manera le cuesta o que de alguna manera le provoca este tipo de ansiedad. El estómago nos empieza a doler y nos empezamos a poner más nerviosos de lo normal. Y ahí uno se puede dar cuenta que funciona no solo el espíritu, está funcionando el alma y también el cuerpo. Por eso lo que usted siente emocionalmente lo va manifestando su cuerpo. Le duele el estómago, ya la parte física. Por eso recuerde lo que a lo mejor le ha pasado a usted también. Cuando le ha tocado hablar en público. ¿Cuánto le ha tocado hablar en público? Con mucho público. ¿Qué le pasa a usted? Alejandra, ¿qué te pasó? Claro, me acuerdo, venía, nos hablaba, me decía, pastor, ore antes de hacer el devocional, me decía, ore, puede orar por mí, porque había algo que manifestaba su cuerpo, de algo que sentía ella en sus emociones y también en su espíritu. Sí, la ponía nerviosa y estaba aquí para allá y ore. Y yo me recuerdo de eso porque algo sucede, estamos compuestos, somos espíritu. Acuérdese, somos espíritu. Primero, orden. Dios es. Y si Dios es espíritu y usted y yo somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra identidad?
¿Cuál es nuestra esencia? Primero somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y usted sabe que en el alma, le he dicho muchas veces, que allí es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad. Amén. Es el alma la que se pone tensa, es la que se pone, no sé, se alborota cuando hay situaciones que atacan las emociones. El espíritu es el que lleva a controlar el alma, a sujetarla, ¿sí? La lleva a sujetarla a lo que el espíritu quiere, porque el espíritu es lo mayor, es lo que gobierna. Pero es el cuerpo el que manifiesta todas esas situaciones. A través del nerviosismo, el dolor de estómago, me dolió aquí, tengo que hacer esto, pero ando con un dolor. Y usted muchas veces no sé por qué me duele. Y es porque está nervioso. Es porque tiene que hacer algo que de alguna manera altera sus emociones, sus pensamientos. Si no, recuerde lo que le ha pasado a usted. A lo mejor cuando le ha tocado hablar en público, le decía, o por ejemplo cuando nos tocó ir a hablar con los papás de nuestras esposas. ¿Se acuerdan los varones? Teníamos que ir a hablar con los suegros para pololear en ese tiempo. Bueno, a la antigua pues. Ahora ya nadie habla con nadie. Pero antes era así, había un orden. ¿Sí? Había que pasar. Y más atrás, antes del primer besito, había que pasar por los suegros. Ya más adelante por la polola y después por los suegros. Hoy día ya no se pasa nomás. ¿Se acuerda cuando le tuvimos que ir a pedir permiso para pololear? Yo me acuerdo la primera vez que fui a la casa de mi esposa, donde mi suegra, me quemé, ¿se acuerdan? ¿No? Estaba acostumbrado, yo no tomaba café caliente. Todo era frío. Y cuando llego allá, me olvido, yo me sirvo un café caliente y yo acostumbrado a tomar la tacita. ¿Qué cree que me pasó? El nerviosismo me llevó a quemarme, pues. Sí, porque las emociones estaban a flor de piel. Había algo que uno pasaba, o sea, no se daba cuenta, que pasaba por alto, pero nos pasaban situaciones. Recuerda que nuestro corazón estaba que se salía y nuestras manos y piernas temblaban cuando estábamos ahí delante de los suegros. Porque eran tiempos, ¿cierto? Eran otros tiempos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que nuestro cuerpo manifiesta todo eso. Claro, manifiesta todo eso. Es porque hay una relación, escúcheme bien. Es porque hay una relación entre sentimiento, mente, cuerpo y espíritu. Y esto se relaciona entre ellas a tal punto que David en el Salmo 32 dijo que mientras él cayó, escuche bien, porque ahí es donde uno lleva esto a la palabra, somos carta leída. Y usted y yo nuestra vida debemos llevarla a lo que Dios estableció. Escúcheme bien, para nosotros. Somos espíritu. La palabra es espíritu. Y eso va a nuestra vida. En el Salmo 32, el salmista dijo que mientras él se cayó, mientras él guardó silencio, que mientras él ocultó su pecado ante Dios, sus huesos se envejecieron y gemía durante todo y se quejaba durante todo el día y le dolía su cuerpo, le dolía a su físico todo el día. Vamos al Salmo 32, verso 3 al 6. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos. O sea, algo pasó en su físico. Algo pasó en su cuerpo. En mi gemir todo el día, decía el salmista. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le decía Jehová. Él estaba orando. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, mire qué importante. Y acá es donde viene literalmente de lo que le quiero hablar. Verso 5. Mi pecado te declaré. O sea, es importante, escúcheme bien, no callar. Es importante hablar, sacar aquello que usted, escúcheme bien, que a usted y a mí nos enferma, que a usted y a mí nos seca, que a usted y a mí nos mata, ya sea espiritual o muchas veces psicológica o emocional, mejor dicho, emocionalmente. Porque cada cosa que usted calla, su cuerpo lo acusa, lo grita. Mi pecado te declaré, y ya le dije que esto no se trata solo de pecado, sino de cosas que guardamos. El guardar cosas también es un pecado.
El no buscar a Dios, el no descansar a Dios. ¿Por qué le digo es un pecado? Porque Pablo dice que debemos llevar nuestras cargas. Debemos llevar aquello que nos agobia delante del Señor, dice, con ruego y acción de gracia. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque usted solo, yo solo no puedo. No podemos con esas cosas. Y al no poder con esas cosas, su cuerpo se enferma, su cuerpo lo grita, su cuerpo lo manifiesta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. O sea, algo pasó cuando David habló, cuando David no cayó. Pero mientras cayó, su cuerpo se deterioraba, su vida se deterioraba, sus huesos se secaban, dice. Verso 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Por qué usted y yo tenemos que orar a Dios en el tiempo que Él pueda ser hallado, para que no nos ocurra lo que le pasó a David? Para que no le ocurra lo que le sucedió a él, que por callar, escúcheme, su vida se deterioraba, su espíritu se secaba o su salud empeoraba. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué no llegarán estas a él? Porque orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, dice David. Mire qué importante es esto. Y a través de esto, nosotros tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿se acuerda? Él dijo, mi alma está de muerte, dijo. Mi alma está, ¿cómo estaba su alma? Estaba tan triste, dice, hasta la muerte, dice la Biblia, allí en Mateo 28. ¿Y por qué su alma estaba así? Por lo que le tocaba vivir, lo que le estaba tocando enfrentar. ¿Cuál fue la diferencia de Jesús? Que Él buscó a quien contarle. Dice que buscó a los más cercanos y los llevó a orar. Los llevó a orar. Él fue a confesarle a Dios lo que vivía. Y dice que no solo llevó a los más cercanos, les contó a los más cercanos, sino que puso su confianza en Dios a través de la oración. Es ahí donde Él ora, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Él dice, si es posible, aparte esta copa amarga de mí. Estaba viviendo algo, por lo cual su alma estaba triste hasta la muerte, dice la Biblia. Y hay muchas cosas que usted y yo enfrentamos, que angustia, que oprime nuestra alma, y que muchas veces usted y yo las callamos en vez de contarlas, en vez de hablarlas, en vez de desahogarnos. Usted y yo tenemos que tener como principio que solo no podemos. Jesús dijo, solo, lejos de mí, apartados de mí o aparte de mí, nada podéis hacer. Cuando el espíritu de David se desconectó de Dios por causa del pecado, sus huesos se secaban. Muchas veces las preocupaciones, las situaciones, los problemas que enfrentamos, hermanos, nos desconectan de Dios en vez de conectarnos más a Él. Y al desconectarnos, ¿sabe lo que sucede? Nuestra vida espiritual empieza a ser afectada. Nuestra vida espiritual empieza a ser dañada y nuestra salud empieza a desfallecer, empieza a deteriorarse. Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, dijo. Lejos de mí, apartados de mí, dijo, nada pueden hacer, solo sirven para qué cosa, dijo, para secarse, ser hollado, pisoteado y ser echado al fuego. Entonces hay una relación, escúcheme bien, cuando usted calla y no confiesa o no cuenta, no habla, no saca lo que usted está enfrentando, lo que usted está viviendo. Ya le voy a contar de algo que leí, que es médico, que me hizo mucho eco con esta palabra. Porque las enfermedades se manifiestan por algo que usted y yo callamos, que está en nuestra alma, que está en nuestras emociones. Muchas veces nuestros pensamientos, sentimientos. Cuando el espíritu de David se desconectó de Dios, por causa del pecado, el cuerpo de David, los huesos de David gritaban el pecado que ocultaba.
Y ya le dije que no puede ser un pecado lo que usted oculta, pero puede ser alguna angustia, puede ser algún problema, alguna situación que no ha podido sacar, echar fuera de usted, que de alguna manera no solamente está afectando su área espiritual, sino también su vida física, su salud física. Por eso le decía que con esto no le estoy diciendo que toda enfermedad tiene que ver con el pecado, no, tampoco le estoy diciendo que la enfermedad tiene que ver con callar cosas, ciertas cosas tampoco. No le digo eso, pero quiero que me entienda y no malentienda en lo que le estoy hablando. Usted y yo no podemos solo. Usted y yo necesitamos dejar nuestras cargas delante del Señor. Porque si no abrimos una puerta gigante para que el enemigo use todas esas emociones y lo enferme a usted. Para que el enemigo use esas emociones y traiga sequedad a toda área de su vida. No solo la espiritual, sino también la física y mental. Por eso la verdad es que hay muchas enfermedades que tienen que ver con nuestro silencio. Tienen que ver con nuestro silencio frente a muchas situaciones que usted y yo vivimos y enfrentamos. Por eso el consejo de hoy día es: no callemos en medio del dolor. No calle. Busque a alguien que tenga una dirección de Dios, una palabra de Dios, y suelte aquello y busque usted confiar cada día en el Señor. Porque necesitamos desahogarnos. ¿Sabe por qué hay tantas amarguras en el pueblo cristiano? ¿Sabe usted por qué hay gente con tanto dolor? Muchas veces con falta de perdón. Muchas veces viviendo una vida que no tienen que vivir. Una vida amargada cuando Dios le ha dado una vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque guardan muchas cosas. Porque ocultan muchas cosas en su corazón, en su alma, que de alguna manera se han arraizado, que de alguna manera han criado o han creado o han hecho producir un fruto, ya no solo una falta de perdón, sino que ahora un fruto de amargura. Y no solo un fruto de amargura, sino que también han atraído muchas enfermedades a su vida física. Y es porque hay cosas que necesitamos soltar. Diga conmigo: soltar. Hay cosas que necesitamos no callar, porque si las calla, hermano, su cuerpo las va a gritar. Su físico las va a gritar. Su salud las va a gritar. No sé si me está entendiendo. Por eso no callemos en medio del dolor, sino que soltemos y hablemos todo aquello que nos enferma. Hay cosas que a usted y a mí nos enferman. Algo que nos pasó en el pasado, algo que nos hicieron, algo que no nos gustó, no sé. Hay cosas que nos enferman cuando usted las guarda. Problema familiar, ¿qué le voy a contar? No, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Eso es lo que usa el enemigo para enfermarnos. Eso es lo que usa el enemigo, escúchame bien, para enfermarnos. Y al final el cuerpo está tan saturado de aquello que tiene que buscar como la olla a presión por donde poder respirar. Porque leía que el cuerpo grita todo lo que calla, lo que la boca calla. Y leía que muchas veces el dolor de garganta, por ejemplo, llega cuando no es posible comunicar nuestras aflicciones. Mire. Leía también que algunas veces el estómago arde cuando acumulamos rabia. Cuando estamos enojados, ¿qué nos pasa? Como que nos duele aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Como que nos duele aquí, la boca del estómago. Escuche bien. Que la diabetes invade cuando la soledad duele. Porque yo busco cosas cerca, porque también enfrento situaciones. Me imagino que usted lo ha notado. Y busco, y en medio de eso, y eso que busco, lo llevo a lo que Dios tiene para mí. Para poder comprender cosas, el porqué de ciertas cosas. Nosotros decimos: Señor, ¿por qué vivo esto? No. Busquemos
en esa fuente, que es la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar el porqué, vamos a encontrar, escúcheme, el motivo y la salida también a aquellas cosas. Porque Dios no solo nos muestra el motivo, Él también nos dice cómo salir de aquello. Amén. Él también nos dice cómo salir de aquello. Por eso muchas veces cuando la gente se siente mal, busca el camino equivocado para salir de aquello y permanece en lo que siente. Porque no buscan el camino correcto para poder encontrar la salida a lo que ellos viven. Decía yo que la diabetes invade cuando la soledad duele, que el cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. Una persona engorda cuando hay cosas que no le sacian, cuando no le encuentra sentido a ciertas cosas. Que el dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan, las muchas preocupaciones. Leía que el corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. Que la alergia aparece cuando nos volvemos perfeccionistas e intolerantes. Que las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. Yo siempre le digo a la pastora, siempre ando con mis uñas quebradas, siempre, por el tema de las defensas. Que el peso aprieta cuando el orgullo esclaviza. Que la presión sube cuando el miedo aprisiona. Cuando vienen situaciones que usted dice, ¿cómo voy a ser ligerito? Se le sube la presión, ¿o no? Que las rodillas duelen cuando el orgullo no se doblega. Que el cáncer mata cuando la persona se cansa de vivir. Entonces literalmente el cuerpo grita cuando la boca calla, ¿o no? Porque cuántas cosas nos afectan. Ya le dije que no todo es pecado, ¿se da cuenta? Sino cosas que usted y yo guardamos. Cosas que usted y yo atesoramos, las cuales debimos a mucho tiempo ya haberlas soltado delante del Señor. Porque a eso nos llama el Señor. Es más, Jesús dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero no nos acercamos con un corazón rendido como lo hizo David, confesando, no callando. Porque él se da cuenta que cuando cayó sus huesos se secaban, que él en vida se estaba terminando. Y esto que leía es algo que refleja una gran verdad. Por eso no callemos el dolor, no callemos la angustia. Yo a mi esposa de repente no me gusta preocuparla, pero leo. Muchas veces nosotros nos han enseñado solo, hermano, calle, solo confía en el Señor. Hermano, estás convirtiéndote en una bomba de tiempo. Te estás convirtiendo en una olla a presión que si no le hables una válvula de escape de presión, esa olla va a reventar. Por eso muchas veces de la nada hay gente que se enferma y no se levantó más. Y no es porque se enfermó, es porque traía un cúmulo de cosas que ya su cuerpo, su vida no resistió. El salmista dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, en mi queja todo el día, en mi dolor todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, mi buena vida que tenía, se deterioró de un viaje. Mi pecado te declaré. Y ahí es donde dice, hey, mi pecado te declaré, dice en el verso 5. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, usted y yo encontramos respuesta en Dios. El problema es que para encontrarla necesitamos dejar caer el orgullo. Necesitamos dejar caer el orgullo. Porque nadie va a doblar su rodilla para confesar a Dios lo malo que ha hecho y recibir sanidad, perdón de Dios, si primero no bota su yo. Si primero no deja caer su orgullo. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. La pregunta mía, ¿hay algún santo aquí? A ver, levanten las manos los santos. O sea que hay pocos ya. ¿Y eso sabe por qué? Porque no han enseñado. Aquí no hay nadie santo, hermano. Bueno, ¿acaso usted no lo santificó Cristo?
¿No lo justificó Él en la cruz? Entonces, si usted no toma su identidad, ¿cómo usted va a poder dejar caer? Entonces, por usted, por mérito suyo, usted y yo llegamos a Dios. ¿Cierto que no? Entonces, usted es santo, porque Él es santo, dice la Biblia. Y como Él es santo, usted es santificado por Él. Usted es justificado. No hay ningún justo. Si lo hay, pues usted es justificado por Él. Si no, no diría la Biblia: el justo por su fe vivirá. Si no hubiera ninguno, ¿o no? ¿Tiene sentido? ¿Cierto que sí? Entonces usted tiene que aprender a aceptar lo que Cristo hizo por usted, porque es la única forma que usted reciba todos los beneficios que Él también soltó, desató en aquella cruz para nuestra vida, ¿o no? Él allí dice que Él se despojó de todo y nos bendijo en la cruz. La cruz para muchos, por eso es que para muchos todavía es maldición. Y no, pues Él se hizo maldito. Él cargó la cruz. Acuérdense que la cruz era una maldición, y Él llevó nuestra maldición y se hizo maldito para que usted fuera bendito. Por eso Él, al cargar la cruz, Él nos bendijo con todo tipo de bendiciones, dice la Biblia, en lugares celestiales. Claro, y esa es una convicción que tiene que estar en usted. Por eso maldito todo aquel que es clavado en un madero. Hay gente que todavía está. Cuando Él la cargó, Él llevó su pecado, mi pecado. Él fue por usted y por mí a ese lugar. Un lugar que era el peor castigo. Estaba eso para malhechores, los peores malhechores, o sea, usted y yo. Por esto orará a ti todo santo. Mire lo que dice David: en el tiempo en que pueda ser hallado, mientras haya tiempo. Dice: ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. De muchas aguas no llegarán estas a él. Y yo le dije en el mensaje pasado que Jesús vivió un momento difícil. ¿Se acuerda el mensaje pasado? Que Jesús vivió un momento de gran dolor, de gran estrés, que Jesús vivió un momento de gran angustia antes de su muerte. Y ya sabemos que en medio de esa situación Jesús no se cayó. Él no vivió solo su dolor, sino que Él lo soltó. Y aquí estamos hablando del mismo Hijo de Dios. Imagínense, si Él hizo eso, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Y es por eso que la Biblia dice en Mateo 26 que Jesús buscó a sus discípulos, que Jesús buscó a sus amigos, a sus cercanos, y le dice que su alma se encontraba muy triste hasta la muerte, le dice. Le confiesa lo que sentía a sus más cercanos. No porque Él haya confiado en ellos. Él confiaba en Dios, pero necesitaba soltar lo que estaba pasando, viviendo, experimentando en ese momento de aflicción. Jesús le pidió a sus amigos que no lo dejaran solo, les dijo, sino que lo acompañaran y oraran con Él. Ahí es donde usted ve que Jesús va después y los pilla durmiendo 3 veces. Le dice: no han podido orar, le dice al final. Pero le contó a sus cercanos. De alguna forma lo que sentía Él lo desahogó, no lo cayó. Vamos a Mateo 26, verso 36 al 38. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37. Y tomando Pedro a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Qué le pasó? Lo mismo que le pasa a usted y a mí cuando tenemos que enfrentar una situación difícil. Dice que comenzó a entristecerse, porque emociones las tiene usted, las tengo yo y las tuvo también Jesús. Y las emociones, cuando usted no las coloca, le decía el mensaje pasado sobre el gobierno, bajo el gobierno de la fe en la palabra de Dios, las emociones nos controlan, pues. Porque todos las tenemos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Y en el alma están las emociones. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, dice verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. Nosotros nos escandalizamos muchas veces. No, pero hermano, tenga fe.
Sí, pero es necesario también no callar lo que vivimos, sino que desahogarnos, sacarlo. Escúcheme bien, buscar. Este es otra cosa, otro punto importante: no desahogarnos delante de cualquier persona, sino que busque usted una persona, un hombre, una mujer de Dios que le pueda dar una palabra, que pueda orar por usted y tenga una dirección correcta de parte de Dios para su vida. Porque muchas veces nos desahogamos con cualquier, no, si es mi amigo, es mi amiga, y resulta que después se pelean y eso mismo que usted se desahogó lo usan como piedra para usted. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, le dice. Acompáñenme, no me dejen solo, le dice Jesús. Entonces es necesario que usted no esté solo en medio de esa situación, ¿o no? Por eso Jesús le dice: y velad conmigo, le dice. Hey, quedaos aquí, no me dejen solo. Si no le hubiese dicho: váyanse y vuélvanse y pónganse a orar, sino que le dice: hey, velaos y quedaos conmigo, orad conmigo. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Esto nos enseña a no callar en medio del dolor, en medio de la angustia. Esto nos enseña que es necesario no callar, sino que necesitamos hablar, soltar, desahogarnos. Necesitamos ustedes en medio de la angustia poder contarle a alguien, escúcheme bien, no colocando la confianza en la gente, sino en Dios. Porque Cristo le pidió que los acompañaran, que no lo dejaran solo, que estuvieran con Él, pero Él le oró al Padre. Él le oró a Dios. Él puso su confianza en Dios. Él le contó a Dios también todo lo que estaba sufriendo, viviendo. En medio del dolor, de la angustia, no calle, sino que busque personas de confianza, busque personas sabias. Una persona sabia es aquella que no le va a hablar naturalmente, sino que le va a hablar conforme a la voluntad de Dios. Busque personas de confianza, sabias. Busque hombres o mujeres que sean temerosos de Dios, que le puedan escuchar y puedan orar también por ustedes. Pero no calle lo que calla, no calle, porque lo que calla su boca lo va a acusar su cuerpo. Lo va a acusar su cuerpo. ¿Se acuerda que era tanta la tristeza que Jesús tenía? Era tanto el dolor que tenía en su alma, que dice la Biblia que lloraba sangre. Que lo que expulsaba por su cuerpo era sangre por los poros. Imagínense el dolor que tenía, la emoción, cómo estaban sus sentimientos. Él tenía que enfrentar y cargar todo el pecado suyo y mío. Él sabía lo que iba a vivir. Él sabía que a los que amó le iban a decir: crucifíquenlo. Que a los que sanó hizo algo por él y decir: mátenlo. Él sabía cuál era su final. Él sabía lo que venía y al lugar que tenía que llegar. Por eso él halló necesario llevar a los suyos, a los de confianza, y contarle lo que estaba viviendo. De repente, cuando usted cuenta lo que está viviendo, le dice: no, pero este no tiene fe. No, eso es falta de entendimiento, es falta de misericordia, de compasión, de no entender lo que Dios nos enseña. Porque no hay mejor remedio, escuche, que soltar, que no callar, que contar lo que está viviendo. ¿Se acuerda el domingo pasado? Lo que les conté. Porque eso trae sanidad. Eso no es debilidad. Eso es entender lo que Dios requiere de nosotros para poder encontrar en Él sanación, para encontrar en Él, escúcheme bien, nuevas fuerzas, pues. La Biblia dice que después de que Jesús le oró, después de esto, Jesús le ora al Padre y dice que por orarle al Padre, por confiar en el Padre envía un ángel para que lo fortalezca. Por eso no calle, porque lo que calla su boca, su cuerpo lo acusa, lo grita. Jesús no cayó en medio de su dolor, no cayó en medio de su tristeza. Jesús no cayó en medio de ese dolor emocional, porque Él tenía un dolor emocional. Mi alma está muy triste. Y en el alma ya le dije qué es lo que están. Las emociones, pues. Jesús no cayó en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Él no cayó en medio de ese dolor emocional. Y si Él no lo hizo, ¿por qué usted y yo lo vamos a hacer o lo vamos a hacer nosotros? Si Él no cayó, ¿para qué lo calla usted? Si eso no le hace bien a usted.
Si Jesús buscó con quién conversar, a quién contarle, y buscó orar al Padre para recibir fuerzas de Él, ¿por qué usted y yo no lo hacemos así? Muchas veces solo vamos a Dios, hermano, solo vaya a Dios, cuéntele a Dios. No, busque una dirección conforme al diseño de Dios. Para ir a Dios no es así, es así. Cristo no abrió el velo, sí. Pero ¿sabe por qué hay mucha gente que no puede entrar a través de ese velo que abrió Cristo? Porque el orgullo no le permite entrar por ahí, pues. Entonces no callemos, dígale al de al lado, no calles. Sino que habla tu situación, dígale, porque tu silencio te enferma. Nuestro silencio enferma. Nuestro silencio, imagínense nuestras emociones cada día masticando lo que pensamos, lo que nos hicieron, lo malo que vivimos. ¿Sabe a qué nos lleva eso? Nos lleva a una raíz de amargura. Nos lleva a una falta de perdón tan grande, hermano, que no nos damos cuenta que los mayores afectados somos nosotros mismos. No nos damos cuenta que los más afectados somos nosotros mismos por no perdonar, por no imitar a Cristo, por no ser un discípulo de Él, aprendiendo lo que Él hizo y tomándolo nosotros como enseñanza para la vida que Él nos dejó. Ahora los discípulos se quedaron dormidos también, después Pedro lo negó, es verdad. Y eso quiere decir que sus amigos, sus discípulos a lo mejor no le cumplieron. Y a lo mejor usted y yo podemos buscar personas a las cuales podemos expresarle lo que sentimos. Pero también tenemos que poner cuidado, que nuestra esperanza y nuestra confianza no puede estar en ellos, sino siempre en Dios. Pero buscamos a alguien, escúcheme bien, a alguien que tenga una respuesta, una palabra de Dios para poder desahogarnos. Pero su confianza no puede estar en esa persona que usted buscó, sino que siempre tiene que estar en Dios. Siempre su vista tiene que ser hacia Dios. Por eso muchas veces hay gente que confía tanto en el pastor que cuando el pastor cae, caen juntos. Porque el diseño es incorrecto, el camino no es el camino que Dios dejó. Yo sí tengo un diseño de Dios, tengo que ir a los pastores velan por nuestras almas, dice. Oran por ellas, oran por las situaciones, pero su confianza nunca tiene que apartarse de Dios. Nunca tiene que salir de Él, tiene que estar en Dios. El pastor es un hombre con un ministerio, con un llamado de parte de Dios, con una cuenta mayor que dar, pero es un hombre como usted, como yo. Por eso cuando usted va a Él, usted dice, no, Señor, yo sé que tú a través de ese hombre me vas a hablar, que es diferente. Que tú vas a usar ese hombre para que se cumpla lo establecido por ti para mi vida, Señor, como hizo Jesús cuando fue a Juan. Porque así como pasó con Jesús, en cualquier momento nos pueden también fallar, pues. Pero Dios dejó ese diseño, buscó a los suyos, les confesó, quédense conmigo, oren conmigo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero Él no se quedó orando ahí, fue a buscar a Dios, a orar a Dios, a poner su confianza en Dios, a poner su esperanza en el Padre. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Así lo hizo Jesús. Él le comentó a sus discípulos su dolor, dice ahí. Le pidió que lo acompañaran, pero su confianza estaba puesta en su Padre y no en los discípulos. Y es por eso que Jesús en medio de la oración le dijo al Padre todo lo que sentía. Jesús le dijo a su Padre todo su dolor y de Él recibió también respuesta por eso. La Biblia dice que el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. Lucas 22, 41 al 43. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Después que le dijo mi alma, después que les contó, les confesó, se desahogó, fue a orar al Padre.
¿Y por qué necesitamos desahogarnos? Porque si no llegamos a Dios solo con queja. Llegamos a Dios solo con el dolor. Y nos olvidamos que delante de Él está su voluntad primero. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Verso 42. Hermana Rosita, yo le decía a la pastora que la llamara esta semana. Estaba preocupado por usted y se lo digo delante del Señor. Y está orando por su vida. No sé por qué, pero Dios puso una carga sobre mí, sobre usted. Y se lo digo, porque a la pastora le dije, me tiene preocupado, o sea, y no he visto al hermano, no sé qué pasa, pero algo pasa. Porque hay cosas, escúcheme bien, que nosotros necesitamos sacar. Necesitamos hablar. Pero también después necesitamos llevarla a Dios. Porque ahí es ahí cuando vamos de la manera correcta. Si no, usted va como una bomba de tiempo. Y lo único que hace usted delante del Señor es destapar la olla. Y en vez de agradecer, dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que Dios hará, solo le presentamos demandas y quejas. Es tanto así que nosotros solo hablamos. No callamos un momento en medio de la oración para poder escuchar a Dios. Escuchar a qué pastor Dios habla. No, callamos un momento, leemos un trozo de la Biblia y seguimos orando. Diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, Jesús va con su situación, ¿o no? Pero ya no va buscando su voluntad, sino que se haga ahora la voluntad del Padre sobre su vida. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43. Mire lo que hace el Padre en medio de eso. Dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿De dónde vino el ángel? De parte de Dios. ¿Para qué? Dice, para fortalecerle. Entonces nuestra oración no queda sin respuesta, pues. Lo que pasa es que necesitamos usted y yo tomar lo que está escrito para enseñanza nuestra y aplicarlo a nuestra vida. Porque dice que después de aquello de buscar, confesarle, mire, le confesó a sus discípulos, a los íntimos, cómo se sentía, cómo estaba, el problema que tenía. Y después de eso le dijo, acompáñenme, no me dejen solo. Le está diciendo, hey, oren conmigo. Y después va al Padre y le presenta al Padre no su voluntad, sino que le presenta la situación y le dice, ahora sobre esa situación, hágase lo que tú quieras. Y como la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces en medio de la oración usted y yo no podemos pararnos igual, ¿o no? ¿Sí o no? Ni por muy grande que haya sido el problema, ni por mucho que nuestras emociones estén a flor de piel, no se puede parar igual. Si usted y yo vamos bajo el diseño, caminamos bajo el diseño de Dios. Entonces, lo que le quiero decir el día de hoy es que no callemos, sino que hablemos lo que sentimos, saquemos el dolor que sentimos y Dios nos fortalecerá. Hagamos como hizo Jesús. Tomemos el ejemplo de Él. Sigamos su paso. Y cosas que están en nuestra vida, hermanos, van a cambiar. Áreas de nuestra vida van a ser sanadas. Áreas de nuestra vida van a ser fortalecidas. Áreas de nuestra vida van a ser levantadas. Porque hay algo que está escrito para que usted y yo aprendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Y como decía al comienzo de esta palabra, si le hemos fallado a Dios, tampoco callemos. A lo mejor le falló a Dios, se equivocó, hizo algo que no era. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia. Entonces no callemos. Presentemos aquello delante del Señor, soltémoslo. Porque si no lo sueltas, va a secar tus huesos, va a secar tu vida. Y no solo va a ocurrir eso, sino que también tu cuerpo después lo manifestará. Tu salud física lo va a gritar.
No callemos, sino que confesemos lo que hemos hecho ante Dios. Recuerde lo que también decíamos de David, que él cayó su pecado, lo guardó, lo ocultó y sus huesos se enfermaron. Y sus huesos se enfermaron. Entonces no callemos ante Dios nuestras faltas, sino que confesémosla. Acuérdese que la Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Jonás y que él había fallado a Dios, ¿o no? Él recibió una orden de parte de Dios, una palabra como la recibe usted cada día. Pero él dijo: no, yo no voy a hacer como Dios me dijo, yo voy a hacer como yo quiero. Dice que en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis y tomó una embarcación que iba para Jope. O se fue a Jope y partió para Tarsis, al revés. Pero ¿dónde tenía que ir? A Nínive. Es como decir, ¿qué tenía que hacer? Confesar lo que Dios le había dicho. Pero él quería callar. Escuche bien. Y que aún en medio de una tormenta que Dios le había enviado para llamarle la atención a Jonás, porque Dios le envió esa tormenta, dice claramente allí la Biblia, él callaba. Y muchas veces usted y yo vivimos situaciones, Dios nos habla, pero nosotros seguimos en silencio. O muchas veces lo que hacemos, le contamos a alguien, pero no le contamos a Dios. No buscamos de Dios nuestra fortaleza. En medio de todo eso, Jonás no decía nada. Escuche, y solo cuando vio la situación que estaba complicándose más, recién ahí confesó su situación a la gente que iba en ese barco. Pero no lo hizo ante Dios, sino que Jonás, ante Dios, él seguía callando, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y eso llevó a Jonás a que los marineros del barco lo arrojaran al mar, tragándoselo un gran pez, dice la historia bíblica. Y fue recién ahí, escúcheme bien, cuando vivía lo peor de la situación, que Jonás recién le confiesa a Dios lo que estaba pasando. ¿No le haya sentido eso a usted, eso que hizo Jonás, si usted lo lleva a su vida? Nosotros muchas veces, cuando ya no podemos más, cuando estamos como en la boca del gran pez, en la panza del gran pez, recién le decimos: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Cuando Dios muchas veces nos habla, nos manda señales, el cuerpo empieza a gritar lo que nuestra boca calla, y aún así nosotros seguimos en silencio delante del Señor. Seguimos callando lo que no tenemos que callar, lo cual debemos confesar a Dios. Fue solo ahí, fue cuando él se vio sin salida, que decide orar a Dios y no callar más. Y escuchen lo que dijo Jonás a Dios. Vamos a Jonás capítulo 2, verso 1 al 10, ya aquí casi terminando. Fue solo ahí que Jonás decide orar a Dios. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Si en la angustia lo invocó, ¿cuánto más si lo hubiese invocado antes, cierto? Si Dios te escucha a ti y a mí cuando estamos re mal, no mal, muy mal, ¿cómo no nos va a escuchar cuando usted y yo estamos siendo agradecidos de Dios? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. O sea, cuando ya no tenía esa esperanza, estaba en la panza de un pez. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y mi voz le dijo: oíste. Verso 3. Me escuchaste me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó a mi cabeza.
descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mire cómo estaba Jonás. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Jonás ahí en medio de ese momento? Ya no estaba callando más. Ahora estaba orando a Dios. Y aún en la peor situación que estaba Jonás, aún en el peor momento que vivía, aún en el resultado peor de sus malas decisiones que tomó, escuchen lo que pasa con él. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, le dice. O sea, Jonás ya estaba, escuche, expresándole a Dios que ya él no tenía esperanza, pero que todavía confiaba en Dios, que todavía Dios podía hacer algo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mire que me gustó eso a mí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y ahí está el problema nuestro. Ahí está el entuerto, como dijo alguien. Es que cuando estamos mal, muy mal, nosotros ni siquiera ahí nos acordamos de Dios. Ni siquiera ahí clamamos. Y es por eso que usted empieza a darle vuelta a la situación que está pasando y más se empieza a enrabiar. Y mientras más le da vuelta a la situación que está pasando, más se enrabea, más sus emociones se alteran. Y decía yo, no me acuerdo cuándo fue, pero no sé si fue el domingo, el martes pasado. Decía yo, ¿y por qué usted se acuesta peleado con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con sus amigos? ¿Sabe por qué? Por causa de esas emociones que hay en cada uno de nosotros que no las ponemos bajo el gobierno de Dios. Porque si controláramos nuestras emociones, no tendríamos por qué irnos a dormir peleados con nuestro hermano. ¿O no? Porque Dios puso emociones en usted. Y yo le dije en el mensaje pasado o antes pasado que Cristo no solo vino a salvar su alma. No solo vino eso, Cristo vino a salvar nuestra alma, sí, pero vino también a enseñarnos a controlar nuestras emociones. El Espíritu de Jehová, el Señor, se posó sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Lea Isaías 61 y Lucas 4, me parece, 5. Ahí dice ¿para qué? Dice para llevar ¿qué cosa? Para predicar el Evangelio, para llevar óleo de gozo a los que están enlutados, a los que están oprimidos, a los que están con espíritu angustiado. No habla de emociones. No habla de emociones. Entonces, ¿para qué te ungió Dios? ¿Para qué se posó? ¿Para qué vino el Espíritu sobre ti? No es para tener control sobre todo aquello. ¿O no? No es para tener control sobre todo aquello. Por eso que alguien dice, no, Cristo vino a salvar su alma y estos que predican. No, entonces hay un problema. Ni que el agua y el aceite no pueden estar juntos. No pueden salir dos aguas de una misma llave. Si el Espíritu está sobre mí y me ha ungido Jehová, fue con un propósito. Primero, aprender a controlar mis emociones, porque si no controlo mis emociones, ¿cómo voy a controlar el espíritu o el dominio propio? ¿O no? No, pastor, yo tengo dominio propio. ¿Cómo están tus emociones? Por eso es que es lindo hablar para la galería, ¿se da cuenta? Pero es mejor descansar en el Señor. Mejor buscar en Él. Porque nos damos cuenta, mientras más conocemos, que más falto estamos. Y si nos damos cuenta que más falto estamos, más tenemos que humillarnos. Y si más nos humillamos, más Dios nos levanta. ¿O no? Más Dios nos atiende, pues. Más fortaleza viene del cielo sobre su vida, como lo hizo con su Hijo Jesucristo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. Y eso es lo que te tiene que contener, sujetar. Eso es lo que te tiene que llevar a controlar y a dominar, a poner bajo la fe en la palabra de Dios tus emociones. El acordarte de Jehová. El acordarte de lo bueno que Dios ha sido contigo y conmigo. El acordarte de lo bueno que Dios ha hecho en el pasado, en el presente y lo que seguirá haciendo también en el futuro. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y ahí mi oración llegó a Él, pues. Ahí tu oración y la mía llegan delante de su presencia. Cuando tú y yo nos acordamos de Él. Cuando tu alma está despedazada.
Cuando muchas veces lo que te han hecho, hermano, el dolor ha sido tan grande que ya no lo puedes soportar. Cuando tú te acuerdas en medio de todos esos momentos que hay un Dios, que hay un Padre, que hay alguien que te cubra, que te libre, que te libra, que te fortalece, es ahí donde la oración es atendida. ¿Por qué Jesús fue exaltado a lo sumo? Porque Él, pudiendo defenderse, no lo hizo. ¿Por qué se le dio un nombre que es por sobre todo nombre? Porque Él, teniendo el poder, la autoridad de pedirle al Padre legiones de ángeles, Él no lo pidió, sino que se humilló. Y muchos dicen, no, y fue llevado a la cruz. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Él fue. Ese era el propósito de Él, hermano. No, si nadie tenía poder para llevarlo a la cruz. Satanás no tenía poder para llevarlo a la cruz. No, el romano no tenía poder, ni el judío, para llevarlo a la cruz. No, Él vino con un propósito. Sáquese ese pensamiento de la mente. Él vino a salvar tu alma, mi alma. Por eso, mientras no entendamos eso, no nos vamos a acercar a Jesús como debemos hacerlo. Mientras no entendamos lo que Él hizo por ti y por mí, hermano, nunca le vamos a servir como tenemos que hacerlo. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Escucha bien. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. ¿Hay alguien que haya hecho algún compromiso con Dios? ¿Hay alguien o no? A ver, levanten su mano para contarlos. ¿Cuántos son? Harto poco parece. A ver, déjeme mirarlo a todos. Usted hizo un compromiso con Dios. Usted hizo un voto de hacerlo su Señor, su Rey, su servidor y de servirle. Es el compromiso que usted hizo con su Señor. Cuando usted lo asumió, lo recibió. Se da cuenta, y cuando usted entiende eso, se acuerda de eso, entonces usted dice, no, yo sé por qué sirvo a Dios. Aquí no tiene que ver ni mi hermano, ni mi hermana, ni el pastor. Si nadie me mira, si nadie me ve, si nadie me saluda, no importa, yo tengo un compromiso con Dios. Eso es, pues. Y eso, ¿sabe lo que le da a usted? Le da crecimiento, le da madurez. Claro, y lo hace un árbol fuerte, arraizado junto a corrientes de agua. Cuando viene el sol, viene el viento, su hoja no cae, su fruto permanece. Claro. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación, ¿de quién es? Entonces, ¿con quién es su compromiso? Con Jehová, pues. Verso 10, termino acá. Y mandó Jehová al pez. Escuche bien. ¿A quién le dio orden Jehová? ¿A quién le dio orden Jehová? Entonces, ¿Dios le da orden a tu problema o no? ¿Sí o no? ¿Dios le da orden a la enfermedad? ¿Dios le da orden a la situación económica, familiar, laboral, lo que sea? ¿Le da orden o no? Le da orden para que haga lo que Dios quiere y no lo que estás viviendo, ¿no? Y mandó Jehová al pez, dice, claramente. Y mandó Jehová al pez. ¿Y para qué? ¿Qué orden le dio? Que lo vomitara. Y que lo vomitara ya no en la situación que estaba viviendo, sufriendo, pasando, sino que ahora en tierra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, dice. Entonces necesitamos este diseño de Dios, ¿no? Lo necesitamos, porque si Jonás se calla, se echa a morir, se da por vencido, se da por muerto. Escucha bien, calla, no ora a Dios. Y si no ora a Dios, nada hubiera ocurrido, porque donde Dios levanta a uno, levanta a otro también, ¿o no? Pero el propósito de Jehová se va a cumplir. Y oró Jehová. Jonás, ¿cómo lo hizo? Se humilló, pues dijo, Señor, donde yo estoy, yo sé que ya no tengo esperanza. Estoy como en el Seol, en el fondo del Seol, Señor, en lo más profundo, le dijo. Pero clamo yo a ti, Señor, porque tu misericordia es grande, le dice Jehová.
porque yo sé que tú puedes inclinar tu oído a mí, porque yo sé que así como mandaste perdón a Nínive, también puedes perdonarme a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo sacó de su situación. ¿Por qué? Porque Jonás dejó de callar. Ya no solo le contó, ahora no solo le había contado a los del barco, sino que ahora le estaba orando a Dios, poniendo su confianza en Dios y creyendo que Dios tenía una respuesta, tenía salvación, aún en medio de esas malas decisiones que él había tomado. Aquí Jonás no cayó más, sino que aquí él le habló a Dios y le pidió auxilio. Y dice la Biblia que Dios le respondió, que Dios le escuchó su voz. Aquí dice que cuando el alma de Jonás desfallecía, él se acordó de Dios y su oración llegó ante Dios. Entonces no callar es clave para recibir perdón cuando fallamos delante de Dios, ¿no? No callar es clave para recibir restauración. No callar es clave para encontrar descanso y para encontrar reposo para el alma. Eso dice el Salmo 116, versos 7 y 8. Dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Mire, ¿sabe lo que hace David? Le está hablando a su alma nuevamente, a sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Y le está diciendo: ¿estás intranquila? Vuelve a tu reposo. ¿Cuál era su reposo? Jehová, pues. Porque Jehová te ha hecho bien. ¿Por qué tu alma está afligida? Porque hay emociones que parece que te hieren, te lastiman, te destruyen y te amargan cada día. Es porque no has llevado tu alma a Dios. Es porque no has llevado tu vida a Dios. A lo mejor estamos caminando los caminos de Dios, pero no nos hemos humillado delante de Él. Y mientras no nos humillemos delante de Él, no puede haber reposo en nuestra alma, reposo en nuestra vida. Por eso nos amargamos. Por eso vivimos una vida sin perdón. Por eso parece que los problemas no se acaban y mi cuerpo va gritando cada día a través de las enfermedades, es lo que calla mi alma. Porque el reposo lo encontramos solo en el Señor. Descanso lo encontramos solo en Él. Verso 8. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú, le dice, mire, el salmista, pues tú has librado mi alma de la muerte, de la sequedad. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, le dice el salmista. Entonces, si usted y yo queremos encontrar seguridad, reposo, descanso para nuestra alma, necesitamos llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad a aquel que nos puede dar reposo y descanso. Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios siempre estará dispuesto a perdonar. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a no callar, que nos ayude a ser humildes. Porque cada vez que usted calla y camina y avanza y calla, hermano, usted cree que puede solo y no puede. Y no puede. Usted ni yo podemos solo. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a no callar, que en medio del dolor hagamos como hizo Jesús en el Getsemaní. Y no solo eso, sino que tengamos la confianza que así como Dios envió su ángel para fortalecer a Jesús, así también nuestro Dios y nuestro Padre desde los cielos nos fortalecerá, nos levantará y nos ayudará para salir de esas situaciones difíciles. No callemos, sino que entreguemos delante de Dios todas nuestras cargas, sabiendo, como dice el apóstol Pedro, que Él tiene, no va a tener, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Póngase en pie, por favor. Sabiendo, creyendo, confiando que Él tiene cuidado de nosotros. No que Él va a tener cuidado, sino que Él tiene. Lo que pasa es que usted y yo callamos ante Dios. No nos sinceramos, no hablamos. Por eso muchas veces se piensa que cuando alguien habla, le falló la fe, le falló la confianza. Que cuando alguien habla, cuenta lo que está viviendo, es porque reconoce que solo no puede. Cuando yo le cuento algo, hablo de algo que sucede, cuando abro mi corazón es porque yo necesito que la iglesia ore. Porque mi confianza sigue estando en Dios.
Pero la Biblia tiene diseños. Y nosotros, ¿sabe lo que obviamos? Son los diseños. Queremos ir derechito a Dios. No, yo con Dios, no. Dios puso un Juan para decir, para que Jesús dijera, no, Juan, haz lo que mi Padre estableció, lo que Él dijo, para que se cumpla lo establecido por Él. La Biblia dice que Juan era un hombre puesto por Dios ahí en ese lugar. Nosotros necesitamos, hermano, necesitamos de aquello. La Biblia dice que Pedro, mientras estaba en la cárcel, mientras estaba pasando aflicciones, situaciones, dice que la iglesia oraba fervientemente. Y cuando uno le dice, hermano, ¿sabe qué pasa esto? Eso no es señal de debilidad, es señal de humildad. ¿Sabía usted eso, no? Porque el que confiesa, habla y no calla es aquel que reconoce que solo no puede. Entonces, si usted está guardando cosas, busque a alguien que le dé una palabra, una dirección de parte de Dios. Busque a alguien que ore de parte de Dios a su vida. Y su confianza, colóquela siempre toda en el Señor. Crea que lo que Dios va a hacer a través de ese hombre, lo que Dios va a hacer a través de ese hombre, será lo que usted necesita para su vida. Jesús le habló a sus discípulos, pero no puso la confianza en ellos. Pero les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, le dijo. No se vayan, le dijo, quédense conmigo, oren conmigo, ayúdenme a orar. Y él le oró al Padre para de él buscar fortaleza. Diseños, se dan cuenta que son tan simples, que muchas veces son detalles para algunos, pero que ese detalle va a marcar la diferencia en la respuesta que usted y yo recibiremos de parte de Dios. Un detalle marca la diferencia. Un detalle. Y nosotros necesitamos soltar lo que vivimos, porque si no, nuestro cuerpo son puertas abiertas para que el enemigo manifieste situaciones, enfermedades. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y ya vamos a predicar el segundo mensaje, a lo mejor es el tercero, no sé. Pero lo único que sé es que Dios puso esta palabra en mi corazón, porque lo llevo a mi vida también. No miro por usted, miro por mí. Y sé que a través de lo que Dios me habla, usted también va a recibir la parte que a usted le corresponde. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Dios mío, es sanidad para nuestra vida, nuestra alma. Padre, tu palabra cuando habla de nosotros, nos muestra como hojas de sanidad. Padre, pero no podemos sanar a otros si estamos atados a tantas situaciones, Señor. Un atado no puede desatar a otro. Solo el que es libre por la palabra, Señor. El que es verdaderamente libre por tu palabra es aquel, Dios mío, que podrá entender, comprender y hacer la voluntad tuya también. Por eso necesitamos ser cada día enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos, Señor, en tu palabra, porque ella es justicia para nosotros. Padre, oramos en esta tarde, Señor, por lo que tú nos hablas, que esta palabra, Padre, traiga, Dios mío, primero caiga en buena tierra.